Hola, bienvenidos en esta clase, la número 4 de Economía Social. Veremos políticas económicas, como el Estado, a través de su acción de políticas económicas, interviene en la economía para dirigir en cuanto a su crecimiento, su desarrollo y la posibilidad de bienestar de la sociedad. En esta primera entrega veremos el circuito económico que establece cómo se van relacionando entre sí los distintos agentes económicos y sus acciones, desde la producción, desde la distribución, desde la compra y el consumo de los productos en el mercado, así como el Estado interviene en esta relación de intercambio de bienes. Veremos que hay desequilibrios entre el momento de la inversión y la elaboración del producto y el consumo, y cómo el Estado, a través de sus decisiones, va estableciendo determinados equilibrios. Bien, veamos el circuito económico, que es la distribución de los recursos de una sociedad. Es esa relación entre oferta, la inversión, la demanda, que es el consumo. En un estado que se apuesta a favorecer la demanda, o sea, el consumo, se le llama estado progresista. O aquel que se apuesta a favorecer la oferta es un estado o un gobierno neoliberal. Bien, bien, vamos a ver la relación entre inversión y consumo. Hay una empresa que ofrece producto, demanda trabajo, y hay una sociedad que demanda productos y ofrece trabajo. Esta es la relación que se da. Hay un sector que es productor y un sector que es consumidor. Bien, entonces los dueños de los medios de producción ingresan el dinero a la economía, que luego recobrarán con la venta de productos. El empresario, el inversor, invierte en mercadería, en maquinarias, en elaboración, y el trabajador vende su fuerza de trabajo, su tiempo, para que el productor consiga su producto. Esto es, los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un gran salario. Ahora, supongamos un ejemplo para entender esta relación. Supongamos que el productor, el empresario, invierte 100 pesos para producir un bien y paga a 10 trabajadores 10 pesos a cada uno. 10 por 10, 100. Es decir, invierte 100 pesos en los trabajadores. Le paga ese dinero a los trabajadores y el productor se queda con la producción. Es dueño del producto y lo saca a la venta. Pero aquí el gran dilema de la economía. Los 100 invertidos inicialmente por el productor no vuelven a estos productores en su totalidad. ¿Y por qué se da esto?
¿A dónde se van estos ingresos? Es decir, estos 100 pesos. Bueno, una parte se consumen inmediatamente y otra parte se ahorra hacia el futuro. Es decir, mirándolo de esta manera, ¿no? Eh, el ingreso, que es la sumatoria de todo lo que nosotros tenemos, se divide entre consumo y ahorro. Esto es, una parte de los ingresos de la sociedad se gasta, se consume en productos y una parte se ahorra. Calculemos un poquito, aquí para simplificar las cuentas. Vamos a suponer esto, que un 80% retorna como consumo, ¿no? De esos 100 que yo tenía, 80 se consumen, a quien retornan al productor. Pero hay 20 que es ahorrado y no va a las manos del productor. ¿Qué pasa con ese 20? 10% se invierte en bancos, que vuelve a las manos de los productores como préstamos o financiaciones. Como dijimos, ese 10%, estos 10 pesos, perdón, como dijimos, estos 10 pesos vuelven como préstamos bancarios a las empresas. El restante 10% se ahorra atesorando ese dinero en el colchón, en una caja de seguridad o en una empresa offshore, esto es en Panamá. Rebobinemos. Nosotros teníamos 100 pesos invertidos en el mercado, 80 se consumieron inmediatamente comprando productos, pero otros 20 fueron 10 a parar a los bancos y volvieron de nuevo a los bolsillos de los productores, pero otros 10 se quedaron fuera del sistema. Se pusieron en un chanchito, se fugaron hacia otro país, la famosa fuga de capitales. ¿En qué consiste esto, famosa fuga de capitales? Esos 10 pesos que por alguna manera se quitan del circuito. No es que necesariamente se vayan del país, pero sí se van del circuito económico porque pusieron 100 pesos durante el año en producción, 80 se consumieron, 10 se pusieron en los bancos, pero 10 se pusieron en un colchón, se compraron dólares y se los fugaron a otro país. Veamos un poquito más en detalle esto, a ver. De modo tal que ese 10% retirado del circuito económico provoca un desequilibrio. El productor invirtió 100 pesos, como vimos originalmente, y solo recuperó 90. El consumidor, a su vez, puede elegir no solamente comprarle al productor nacional, sino comprar bienes y servicios importados. Este dinero que invirtió el empresario argentino local se fuga del sistema en dólares para pagar mano de obra externa. Es decir, cuando nosotros compramos un producto afuera, estamos comprando trabajo, le estamos pagando a obreros chinos o obreros de otros países. ¿Con qué plata? Con la plata que los inversores de Argentina pusieron. Por lo tanto, es una especie de fuga también de capital, generando otro desequilibrio en el sistema. Es decir, ¿de dónde viene ese desequilibrio? ¿Qué significa que haya un desequilibrio? Yo tenía 100 pesos, gasto 100 pesos, estoy en equilibrio. A mí me ingresan 100 pesos en todo el sistema económico por medio de los sueldos, los salarios y otros ingresos, pero yo consumo 80. Ah, tengo un desequilibrio de 20. ¿Y qué pasó con esos 20? Dijimos 10 van a los bancos. ¿Y qué pasó con los otros 10? Ah, fueron al colchón, fueron a una cuenta de ahorro o fueron a Panamá.
o fueron a otro país. Entonces generan desequilibrio. O bien, yo compro productos importados. Generan desequilibrios porque esos productos importados se le está pagando a trabajadores extranjeros. Ahora bien, el Estado decide, según sus medidas de políticas económicas, cómo enfrentar esos desequilibrios estructurales que existieron desde siempre, desde que el mundo es mundo, desde que la economía capitalista se formó como tal, existen estos desequilibrios estructurales. ¿Cómo los enfrenta? Por medio de subsidios, exenciones y cobros de impuestos al consumo o a la inversión. Es decir, yo puedo dar un subsidio a una persona para que consuma o yo le puedo dar un subsidio a un empresario para que recomponga su tasa de ganancia. Vamos a ver medidas que alientan al consumo. Las medidas que alientan al consumo a un sector de la población, ¿se acuerdan? Estaban los industriales por un lado y los consumidores por otro. Hay medidas que alientan al consumo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama propensión marginal al consumo y es aumenta los ingresos, al aumentar los ingresos se restablece el equilibrio de manera más inmediata. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Que las personas que tienen bajos ingresos, mayor es el porcentaje de estos ingresos que se vuelcan al consumo y se reactiva inmediatamente la economía. Cuando la economía está parada por estos desequilibrios estructurales, por esta falta de plata, pueden pasar dos cosas. Que yo se lo dé al que consume, al que tiene menos ingresos, a los pobres o a los de menores recursos, o se lo dé a los grandes empresarios, estos subsidios. Si yo doy subsidios, planes y todas cuestiones de ayudas económicas para el consumidor, una persona que gana 10.000 pesos por mes, no va a ahorrar mucho. Si yo le doy 2.000 pesos de aumento, de un subsidio o de lo que fuere, esos 2.000 pesos van directamente volcados a la economía, al consumo. Y por lo tanto, cuando consumen, se reactiva el trabajo en las fábricas. Y al reactivarse el trabajo en las fábricas, aumenta la demanda de trabajo y empieza a haber más trabajo. Ahora, si yo le doy ese dinero a los más ricos, recompone su tasa de ganancia y no sé si inmediatamente eh, la vuelcan a la economía real. También hay medidas que alientan la inversión en la economía real y no en la especulación financiera. ¿Qué es alentar la inversión? Darle dinero a los empresarios. ¿De qué manera se le transfiere dinero desde el Estado? ¿De qué manera nosotros, como sociedad toda, le damos plata a los empresarios? Le ponemos plata en los bolsillos de los empresarios. Bajando los costos de producción, lo que le cuesta a ellos producir. ¿De qué manera? Por ejemplo, bajando los salarios. Fácil, le bajo el sueldo a los trabajadores. ¿Cómo? Bueno, aumentando todas las cosas y no aumentando tanto el sueldo. Quita los aportes patronales, exenciones impositivas para los grandes empresarios, subsidios de energía a las empresas, baja de tasa de interés para los préstamos a las empresas, un dólar competitivo en términos de intercambio, es tener un dólar caro, compra nacional, el Estado le compra a las empresas, barreras al ingreso de productos importados, impedimos que entren productos importados, y lobbies de ventas al exterior, es decir, nosotros mandamos ministros, agentes argentinos para que ayuden a las empresas argentinas a vender productos en el exterior. Veamos un tipo de gobierno que comúnmente se le dice progresista o populista. ¿Cuáles son las medidas que, que piensa, que propone y que hace? ¿A favor del consumidor o a favor de los empresarios? Las medidas, una de las medidas o la principal medida que tienen los gobiernos progresistas es inyección de dinero al consumo. Por lo general en el gobierno progresista se hace en vía salario directo.
el que cobra cada una de las personas. Y esto es dando paritarias libres. No siempre hubo paritarias libres. Hubo momentos incluso de que no había paritarias. Las paritarias se restablecieron en el año 2004 con el gobierno de Néstor Kirchner. Pero también el Estado progresista pone en el bolsillo de las personas salario indirecto, servicio a los servicios públicos, a la luz, al gas, al transporte público, planes hipotecarios a baja tasa de interés, planes tipo Progresar o AUH, medicamentos con descuento, mayor ampliación de jubilaciones, ajustes por crecimiento, jubilación de ama de casa, moratorio, comprar en cuota ahora, 18. Esas son todas medidas que en el fondo terminan siendo un salario indirecto, un ingreso en el bolsillo de los trabajadores. Pero sobre todo, y más que nada, cuidar la estabilidad laboral. Tratar de impedir de que los despidos sean a la orden del día. Como vemos, todo esto se llama salario indirecto. ¿Qué quiere decir salario? Que en el fondo es como si me estuvieran pagando más sueldo porque me descuentan con muchos subsidios. Veamos la otra cara de un tipo de gobierno. Un gobierno de tipo neoliberal que cree que para que el país crezca, para que todos estemos mejor, el subsidio, las exenciones, los préstamos, los beneficios, hay que dárselos a los empresarios porque ellos invierten dinero y generan trabajo. Veamos las distintas formas. Reforma laboral. A modo de resumen, el Estado el productor adelanta 100 pesos en la economía que van a parar a las manos del consumidor. El consumidor a través del consumo le retorna 80. Repasemos. El productor, por medio de producir los productos, le adelanta 100 pesos a los trabajadores, que a la vez son consumidores. El consumidor compra, pero como vimos, no compra el 100%, sino que solamente compra 80. ¿Qué pasa con los otros 20? 10 van a parar a los bancos, como dijimos, ¿no? 80 a los productores, 10 a los bancos. ¿Qué pasa con esos 10? Van como préstamos a la economía, en realidad como préstamos a los empresarios, como préstamos a los consumidores, pero en el fondo siempre terminan en los bolsillos de los productores. Ahora bien, nos están restando 10. Dijimos que, bueno, tenemos 90. Nos están faltando 10. Estos 10
como dijimos, atesoramiento quiere decir meterlo en el colchón, sacarlo del sistema y por lo tanto fuga. O bien podemos comprar productos importados al sector externo que de alguna manera también son fugas. Fuga, 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 dolor y llanto en la economía. Ahora, ¿qué hace el Estado? Decide, según sus políticas económicas, dijimos, un Estado progresista, alentar al consumo. Le da subsidios, exenciones, planes. ¿Y qué hacen con esos días? Los consumidores vuelven a consumir y por lo tanto es un beneficio para los industriales. Dicho de otra manera, cuando el Estado está poniendo dinero en el bolsillo de las personas, incluso a través de planes, lo que hace es aumentar las ganancias de los productores. Curiosamente, ¿no? Pero ¿cómo es que va al bolsillo de los productores? Claro, porque la gente, ya dijimos, por la propensión marginal al consumo, lo que hace es consumir esos 10. Si uno gana 10.000 pesos, me dan 1.000 pesos, difícilmente yo lo mande a, compre dólares y lo mande a Panamá. Lo más probable es que si yo gano 10.000 pesos y me dan 1.000 pesos, compre leche para los pibes. ¿Y quién vende leche? Los productores. O sea que, en definitiva, el fin de la cadena es que cualquier plan que dé el gobierno para las personas es consumo que va a los bolsillos del productor. O no darle nada a la gente, darle a los industriales, alentando